Bienvenidos a nuestro análisis de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Lección número 11. Morando en la tierra. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a dejar tu pedido de oración en los comentarios. Queremos orar por ti, por tu familia y por tus luchas. No estás solo. Queremos acompañarte presentando tu vida delante del Señor. Ahora vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, al abrir tu palabra en este estudio, venimos con humildad para pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe. Líbranos de mirar a los demás con prejuicios o desde nuestras heridas pasadas y ayúdanos a aprender del mensaje que hoy nos presentas. Señor, también queremos poner delante de ti cada petición que nuestros hermanos han escrito en el chat. Tú conoces cada necesidad, cada carga, cada lágrima y cada anhelo. Te pedimos que obres conforme a tu voluntad, que traigas paz, sanidad, consuelo y respuestas. Quédate con nosotros en este estudio y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Martes 9 de diciembre. Perseguidos por el pasado. Vamos a leer nuevamente Josué 22, 13 al 15, a la luz del número 25. ¿Por qué los israelitas eligieron a Fines como jefe de la delegación enviada a las 2,5 tribus? Josué 22, 13 al 15. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita, sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Antes de dar pleno crédito a los rumores acerca de lo que podía ser interpretado como una declaración de independencia, las 9 tribus y media, denominadas 2 veces como los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención y el significado del altar. La comitiva estaba encabezada por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien sucedería a este tras su muerte. Josué 24:33. Fines ya había adquirido cierta notoriedad como el sacerdote que puso fin al libertinaje de Israel en Baal Peor, Números 25. Lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación. Tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda, y alanció al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas. Números 25, 7 y 8. Fines seguramente tenía alguna influencia. Los otros emisarios eran representantes de las 9 tribus y media que estaban al oeste del Jordán. Cada uno de ellos jefe de una familia, literalmente jefe de la casa de su padre, de entre las tribus de Israel. La delegación inició la acusación de sacrilegio y rebelión con la forma profética oficial, dice así. La diferencia aquí fue que no era el Señor quien hablaba, sino toda la congregación del Señor. Josué 22:16. La comitiva lanzó la acusación de que Israel había cometido prevaricación, traición y rebelión. El término traducido aquí como transgresión es la misma palabra hebrea que se utilizó para describir el pecado de Acán, Josué 7:1, y que aparece varias veces en los 5 primeros libros de Moisés. Por ejemplo, en Levítico 5:15, en el 6:2, Números 5, 6 y 12. Los ejemplos de Acán y Baal Peor servían como precedentes, uno por traición y el otro por rebelión. También expresaban el temor de las 9 tribus y media de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, la idolatría y la inmoralidad, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación. Todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. ¿Cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente? Ahora escuchemos el comentario de Elena G. de White a la lección de hoy. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó para que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraron profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reúne con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová.
Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardará el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Alegóse el pueblo a Baal Peor. Véanse Números 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participantes del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fueron ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo, y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada o tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma, y se enorgulleció de lo que debía haberle avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar, e implorando al Señor que perdonara a su pueblo y que no entregara su herencia al oprobio, cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación. Finehés, hijo del sacerdote de sumo Eleazar, se levantó de entre la congregación y, haciendo una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo mató a él ya la mujer. Así se detuvo la plaga, y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel, y el sacerdocio le fue confirmado a él ya su casa para siempre. Historia de los patriarcas y profetas. Páginas 484 a 486. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. Cuando tus heridas hablan más fuerte que tu fe, terminas viendo enemigos donde solo hay hermanos. Las tribus de Israel reaccionaron desde el dolor del pasado y juzgaron sin comprender. Así también nosotros, muchas veces, tratamos a otros según nuestras viejas heridas y no según la gracia de Dios. Pero el Señor nos llama a romper ese patrón, a mirar al prójimo con un corazón sanado, a escuchar antes de acusar y a amar sin permitir que el pasado gobierne el presente. Solo la gracia puede transformar sospecha en misericordia y temor en confianza. Pídele hoy al Señor que sane tus memorias y te dé la capacidad de tratar a tu prójimo no desde tus miedos, sino desde su gracia. Que tus decisiones y palabras fluyan del amor de Cristo y no de las heridas del ayer. Gracias por ver este análisis. Si fue de bendición para tu vida, compártelo, dale me gusta y déjame tu comentario. Eso nos ayuda a seguir creciendo y llevando la palabra de Dios a más personas.
Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo estudio.